Perseo el joven. En el suntuoso salón del palacio de Argos, el rey Leandro estaba sentado en su trono de ébano, una figura imponente que irradiaba autoridad y misterio. Su mirada penetrante, de un gris intenso y agudo, se fijaba en su maestro de espías, Antípatro, quien se inclinaba con respeto mientras presentaba su informe. Leandro estaba enfundado en un traje negro azabache que realzaba su presencia regia y su aura de poder. Cada detalle de su apariencia estaba cuidadosamente diseñado para reflejar su posición como soberano. A su lado, Antípatro vestía ropas orientales, una elección que no solo denotaba su papel como consejero, sino también su habilidad para navegar por las intrigas y los secretos. La riqueza de sus atuendos hablaba de su influencia y su capacidad para moverse en los círculos más oscuros y peligrosos de la corte. Los ojos de Leandro, grises como acero afilado, seguían cada palabra de Antípatro con una intensidad casi hipnótica. La tensión en la sala era palpable, un eco silencioso de la intriga y la conspiración que envolvían la corte. La mirada del rey cortaba como una espada, evaluando cada detalle, cada matiz, en busca de cualquier indicio de amenaza o debilidad. Mientras la conversación se desarrollaba, los ojos del rey y su consejero se desviaron hacia los jardines del palacio, donde el príncipe Perseo de Micenas caminaba junto al hermano menor del rey, el príncipe Euristeo. Leandro percibía cada gesto, cada intercambio de miradas, cada paso que daban en el césped cuidadosamente cuidado. En aquellos días en los que la corte se tornaba más íntima y los nobles se retiraban a sus dominios, el rey Leandro observaba con atención a su primo, el príncipe Perseo. A medida que la actividad en el palacio se volvía menos bulliciosa pero más controlable, Leandro tenía la oportunidad de aprender mucho sobre la personalidad y las características de su primo. Los días pasaban en una danza de reuniones, decisiones y estrategias, y Leandro estaba decidido a sacar el máximo provecho de cada momento. El príncipe Perseo, en contraste con el rey, personificaba la bondad y la ligereza. Su naturaleza despreocupada lo hacía distraído, su risa era rápida y contagiosa, y tenía un don innato para hacer reír a los demás. Era alguien tremendamente manipulable, sus emociones eran visibles en su expresión y su ingenuidad lo hacía vulnerable. Sin embargo, su carisma y encanto natural eran innegables. Perseo sabía cómo vestir bien, cómo disfrutar de la buena comida y cómo entablar conversaciones amenas con aquellos que lo rodeaban. Tenía una elegancia y una gracia que atraían las miradas. Leandro observaba a Perseo con ojos críticos, buscando aprender tanto de sus cualidades como de sus debilidades. Aunque su primo tenía un estilo de vida que muchos admirarían, Leandro no podía evitar sentir una cierta desaprobación. Para él, Perseo encarnaba un ideal de bondad y suavidad que no encajaba con su visión de un rey. Consideraba que esas cualidades eran propias de un comerciante, no de un gobernante. La preocupación de Leandro era que su propio hermano, Euristeo, pudiera ser influenciado por esa imagen afeminada y aparentemente blanda de la realeza. En medio de su observación, Leandro se esforzaba por encontrar un equilibrio entre las cualidades admirables de Perseo y las características que creía necesarias para un líder fuerte y eficaz. Sabía que el mundo en el que vivían era un lugar de intriga y desafíos constantes, y estaba decidido a preparar a su hermano Euristeo para enfrentar esos desafíos de manera adecuada. A través de los contrastes entre Perseo y Euristeo, Leandro trataba de enseñarle a su hermano la importancia de la fortaleza, la astucia y la firmeza en el camino hacia el poder y la supervivencia en la implacable corte de Argos.
En medio de una discusión sobre el modo de vestir de los reyes, Leandro y Euristeo intercambiaban opiniones sobre lo que consideraban apropiado para su posición en la corte de Argos. Mientras la conversación transcurría, Leandro notó algo en la expresión de su hermano, una chispa de duda o tal vez preocupación que no había percibido antes. Era como si Euristeo estuviera luchando con su propia inseguridad y la influencia de su primo Perseo. Esa noche, después de dejar a su hermano, Leandro se retiró a sus nuevos aposentos reales. En medio de la penumbra, se encontró a sí mismo meditando sobre lo que había observado. La diosa de la guerra parecía guiar sus pensamientos, impulsándolo a actuar en lugar de simplemente observar. Fue entonces cuando la idea tomó forma en su mente y decidió convocar a su maestro de espías, Antipatro. La sala estaba envuelta en sombras cuando Antipatro entró, su presencia silenciosa como un fantasma de la noche. Leandro lo recibió con una mirada intensa, como si los dos compartieran un entendimiento más allá de las palabras. «Ve a Micenas o donde encuentres a Toxio», comenzó Leandro con voz serena pero firme, «e incítalo a actuar contra mi tío y mi primo Perseo. Prométele mi apoyo». Antipatro asintió, consciente del carácter ambicioso y ansioso de Toxio. Sabía que ese tipo de provocación podría llevarlo a tomar decisiones arriesgadas, especialmente si creía que tenía el respaldo del rey de Argos. «Él lo traicionará», murmuró Antipatro, captando la sutileza del plan de Leandro. Había visto suficiente intriga y maquinaciones en su vida para entender cómo se desarrollarían los eventos. «Exactamente», respondió Leandro con una sonrisa fría. «Quiero que también adviertas a los espías de Anfitrión sobre los deseos de Toxio. Siempre he sospechado que su ambición y su lengua suelta podrían trabajar a nuestro favor. Tirinto se unirá a nosotros cuando nuestro noble primo lance su asalto en Micenas». La planificación estaba en marcha, las piezas comenzaban a moverse en un tablero de juego en constante cambio. Leandro estaba decidido a consolidar su poder y eliminar las amenazas potenciales, incluso si eso significaba manipular a aquellos que estaban cerca de él. La corte de Argos estaba llena de intrigas, y Leandro estaba dispuesto a usar cada herramienta a su disposición para mantenerse en la cima. Perseo y Euristeo se encontraban sentados en un rincón tranquilo de los jardines del palacio, disfrutando de un momento de relajación lejos de las intrigas y las preocupaciones de la corte de Argos. La tarde estaba bañada en una suave luz dorada mientras compartían una conversación amigable sobre algo que siempre los unía, la comida. El príncipe Perseo, con su figura gordita y su rostro bonachón, miraba con entusiasmo hacia su primo mientras hablaba con entusiasmo sobre las exquisiteces culinarias de Helade. Sus ojos grises brillaban con pasión mientras compartía su conocimiento sobre los sabores más dulces y exquisitos que los reinos cercanos tenían para ofrecer. ¿Has probado el néctar de miel de las colmenas de Tesalia?, preguntó Perseo con una sonrisa. Es como si los mismos dioses hubieran destilado la dulzura del Olimpo en cada gota. Cada cucharada es un regalo divino que acaricia el paladar y transporta los sentidos a un lugar de pura delicia. Euristeo, con su figura más esbelta y su mirada aguda, lo escuchaba con atención. No he tenido la oportunidad de probarlo, primo. Pero me intriga la idea de esa experiencia celestial. Dime, ¿cómo se combina con otros sabores? Perseo rió, complacido por la pregunta de su aprendiz. Es una pregunta astuta, Euristeo. El néctar de miel de Tesalia es tan versátil como delicioso.
Puedes disfrutarlo junto con el yogur espeso de Arcadia, creando una mezcla de texturas que es simplemente sublime. También se utiliza para endulzar las nueces recién cosechadas de Citera, creando un equilibrio perfecto entre la dulzura y la riqueza de las nueces. Euristeo asintió, tomando nota mental de las sugerencias. Interesante. Y hablando de contrastes, ¿qué me dices de los sabores picantes? ¿Hay algún plato en el Hade que combine el dulce con el picante de manera especial? Perseo sonrió, apreciando la curiosidad de su primo. Por supuesto, Euristeo. En Samos, se prepara una mezcla de miel de pimiento y aceite de oliva. Es un condimento que agrega un toque picante y ardiente a los platos, pero al mismo tiempo resalta la dulzura natural de los ingredientes. Es un equilibrio delicado pero impactante, como un baile de sabores en el paladar. Los dos primos compartieron risas y asintieron en acuerdo mientras Perseo continuaba compartiendo su conocimiento sobre las exquisiteces culinarias de el Hade. A medida que la conversación fluía, la relación maestro-aprendiz entre los primos se fortalecía, y Euristeo se sumergía en el mundo de los sabores y las sensaciones que su primo mayor le estaba enseñando. En ese momento, mientras el sol se ponía y los jardines se sumían en una tranquila serenidad, Perseo y Euristeo encontraban un raro respiro en medio de las responsabilidades de la corte, compartiendo su pasión por los placeres gastronómicos de su amada tierra, el Hade. Perseo y Euristeo seguían disfrutando de su tranquila conversación en los jardines mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Mientras hablaban sobre las exquisiteces culinarias de el Hade, Euristeo notó algo en la vestimenta de Perseo que capturó su atención. Perseo, ¿me permites preguntarte algo? Euristeo señaló la túnica de su primo. ¿Qué color es este? Nunca antes había visto un matiz así, entre el azul y el rojo. Parece algo mágico, como si viniera de un cuento. Perseo miró su túnica y sonrió, entendiendo la pregunta de su joven aprendiz. El color de la tela que cubría su figura gordita era de un tono raro y exquisito que se asemejaba al azul real, pero tenía un brillo especial que lo hacía parecer rojo. Con paciencia, respondió a la curiosidad de Euristeo. Euristeo, este color es el legendario, púrpura de las gorgonas, explicó Perseo con una expresión misteriosa. Es un tono que solo los reyes de nuestra amada el Hade pueden vestir, ya que su creación es tan asombrosa como el mito de las propias gorgonas. Euristeo quedó boquiabierto, fascinado por las palabras de su primo. ¿Púrpura de las gorgonas? ¿Pero cómo se obtiene un color tan increíble? Perseo sonrió con complicidad, sintiéndose como un narrador de cuentos de hadas. La leyenda cuenta que para crear este púrpura único, se necesitan las plumas de un fénix, la flor más rara de los jardines de los dioses y un fragmento de la luna llena. Pero el ingrediente más especial es la sangre de una gorgona, la criatura mítica con cabellos de serpiente. Una vez que se reúnen estos elementos en una noche de luna llena, los artesanos mágicos de nuestro reino realizan un antiguo ritual que culmina en la creación del púrpura de las gorgonas. Euristeo escuchó con asombro, completamente cautivado por el cuento de su primo. Espera, ¿realmente usan la sangre de una gorgona para teñir esta tela? Eso suena increíblemente poderoso y mágico. Perseo asintió, manteniendo su sonrisa. Así es, Euristeo. El púrpura de las gorgonas es tan valioso y raro que solo los reyes de el Hade pueden vestirlo.
Y cada prenda es una prueba de la magia y la grandeza de nuestro reino. Mientras la conversación continuaba bajo la luz del sol, Perseo y Euristeo compartían un momento mágico en el que los límites entre realidad y mito parecían difuminarse. El cuento inventado por Perseo hizo que Euristeo se sumergiera en una narración de fantasía que dejaba volar su imaginación, reforzando su relación maestro-aprendiz y primos en medio de las responsabilidades de la realeza en el Hade. Leandro llegó en ese momento, rompiendo la atmósfera mágica de la conversación entre Perseo y Euristeo. Hablan del púrpura de Tiro, querido primo. Su voz resonó con una mezcla de burla y desaprobación. Euristeo abrió la boca para corregirlo, pero Leandro continuó como si no hubiera interrupción alguna. Esta escena era algo que ocurría con frecuencia. Leandro parecía notar la existencia de Euristeo solo para desaprobarlo, y luego lo ignoraba por completo. Leandro dirigió una sonrisa a Perseo. Casualmente, tengo disponible un poco de esa tela que tanto te gusta, primo. Perseo, emocionado, mordió el anzuelo y no pudo evitar preguntar, ¿en serio? ¿Qué cantidad tienes disponible y cuánto vale? Leandro sonrió con una pizca de malicia en sus ojos, y su tono estaba cargado de ironía. Medio talento de plata por todo lo que llegó esta mañana, suficiente para 2 túnicas como esa para tu esbelta figura, primo. Las palabras de Leandro cayeron como una fina capa de hielo sobre la atmósfera de la conversación. Sin embargo, en lugar de parecer afectado, Perseo mantuvo su característica sonrisa jovial y respondió con un toque de humor que siempre caracterizaba sus interacciones. Oh, Leandro, creo que mis hombros podrían sentirse algo desnudos sin estas túnicas, bromeó Perseo, devolviendo la ironía con una risa contagiosa. La respuesta de Perseo no fue lo que Leandro esperaba. En lugar de tomar la ironía como un insulto, su primo lo tomó con ligereza y respondió con una broma sobre el mismo tema. Aunque Leandro intentaba irritarlo o desafiarlo, Perseo continuaba mostrando una perspectiva positiva y un sentido del humor que parecía inquebrantable. El rostro de Leandro mostró una pequeña mueca de frustración, mezclada con una pizca de sorpresa. La facilidad con la que Perseo desarmaba su intento de sarcasmo era desconcertante. Mientras que Leandro esperaba que sus palabras provocaran una reacción negativa, Perseo siempre respondía con una sonrisa y una actitud amistosa. La conversación entre los primos continuó, y mientras el contraste en sus enfoques hacia la riqueza y el poder se volvía más evidente, también lo hacía su estilo único de interactuar. La ironía y los chistes se entrelazaban en sus palabras, creando una dinámica intrigante en la que Perseo respondía a la desaprobación de Leandro con una ligereza que, para algunos, podría parecer desafiante. Mientras la conversación continuaba, Leandro percibió el cambio en la atmósfera y decidió bajar la intensidad del tono. Después de todo, había logrado lo que buscaba ese día y no era necesario prolongar la tensión. Siguiendo la señal de Perseo, Leandro suavizó su expresión y cambió la charla hacia temas más triviales y ligeros. Por supuesto, Perseo, los placeres de la vida cotidiana son lo que nos mantienen en equilibrio, comentó Leandro con una sonrisa sincera. El vino nuevo es solo uno de los muchos regalos que el Hade nos ofrece. Perseo asintió amigablemente, agradecido por el cambio de tono. Mientras seguían hablando de diversos temas, su mente seguía maquinando planes para aprovechar medio talento de plata en beneficio de la ciudad y sus habitantes. Entre las obras públicas que podrían financiarse con esa cantidad de plata en Argos, pensó Leandro,
Una opción sería la construcción de un mercado central secundario, una ciudad con 2 ágoras. Este sería un espacio donde los comerciantes locales podrían vender sus productos de manera organizada y segura, fomentando el comercio y la economía de la ciudad. Otra alternativa sería la creación de un sistema de cloacas y alcantarillado. La construcción de un sistema de saneamiento básico sería una inversión fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Una ciudad con un olor menos denso sería más amigable con los visitantes. Perseo también imaginó la posibilidad de financiar la construcción de un albergue para viajeros y peregrinos que visitaran la ciudad. Esto no solo aportaría comodidad a los visitantes, sino que también fortalecería la imagen de la ciudad como un destino hospitalario y acogedor. Mientras Perseo y Leandro hablaban de manera distendida, la mente de Perseo estaba llena de ideas y proyectos para hacer un uso efectivo de medio talento de plata en su ciudad. La conversación ligera en la superficie ocultaba el pensamiento estratégico y el deseo genuino de Leandro de mejorar la vida de sus súbditos. Leandro observaba a Perseo con un filtro ético que lo hacía parecer más pequeño en comparación con el legendario héroe Perseo de Argos. A los ojos de Leandro, Perseo parecía carecer de la firmeza y la determinación que caracterizaban al héroe de la antigua leyenda. Lo veía como alguien que no estaba a la altura de la herencia y el legado de su famoso antepasado. La idea de confiarle el tesoro conjunto de las ciudades de Argólida a Perseo aumentaba la preocupación de Leandro. Veía en él un hombre que, en su opinión, no había demostrado la fortaleza necesaria para gestionar recursos valiosos y tomar decisiones estratégicas para el bienestar del reino. Leandro cuestionaba si Perseo sería capaz de utilizar esos recursos de manera sabia y responsable, en lugar de malgastarlos en placeres fugaces. La falta de percepción de Perseo respecto a la magnitud de lo que estaba a punto de gastar exasperaba a Leandro. Le parecía como si Perseo estuviera a punto de cometer un error grave sin siquiera darse cuenta de ello. Leandro veía en él una falta de comprensión de las consecuencias y la importancia de sus acciones, lo cual lo hacía parecer como un hombre que no estaba preparado para liderar en tiempos desafiantes. La admiración de Euristeo por Perseo solo acentuaba la frustración de Leandro. A sus ojos, su hermano menor parecía estar cegado por la imagen que Perseo proyectaba, sin ver las potenciales debilidades o inadecuaciones que Leandro percibía. La discrepancia entre la visión de Euristeo y la suya propia aumentaba la tensión en la corte y creaba una dinámica compleja entre los miembros de la familia real. Mientras las intrigas y las relaciones se desarrollaban en la corte de Argólida, Leandro seguía lidiando con sus propias preocupaciones y esfuerzos por asegurar el futuro del reino. La perspectiva que tenía de Perseo como alguien moralmente más pequeño que el héroe legendario le impulsaba a tomar decisiones y considerar estrategias que pudieran contrarrestar las potenciales implicaciones de confiar en Perseo con recursos valiosos. En un momento crítico en medio de las intrigas y tensiones que colmaban la corte de Argólida, un acontecimiento inesperado sacudió la atmósfera tensa. Un carro ligero, tirado por 4 corceles poderosos y relucientes, se abrió paso a través de la entrada principal del palacio. El carruaje estaba magníficamente decorado con detalles dorados y carmesí, reflejando la majestuosidad del reino de Micenas. El chispear del sol sobre los adornos dorados creaba destellos que parecían centellear en el aire mismo. De este carro descendió un emisario vestido con ropas elegantes y un manto de tonos profundos. Su figura denotaba seriedad y urgencia, mientras avanzaba con pasos rápidos hacia la presencia de los miembros de la corte. Perseo,
junto a Leandro y Euristeo, se encontraba en ese momento en un rincón de la corte, discutiendo en voz baja. El heraldo de Micenas, con un rostro adusto y un gesto de preocupación, se acercó a ellos. Con su permiso, miembros de la corte de Argólida, vengo en representación del rey Electrión de Micenas, anunció con una voz que llevaba la solemnidad de su mensaje. Nuestras palabras llevan una noticia pesarosa. El rey Electrión ha enfermado gravemente. Su salud ha declinado desde que recibió la noticia de la muerte de su hermano. Está en cama y los sanadores no han encontrado remedio para su dolencia. La noticia cayó como una losa sobre los presentes. Perseo sintió como su corazón se aceleraba y un escalofrío recorrió su espalda. Sus ojos grises, llenos de asombro y temor, se posaron en el emisario, buscando más detalles en sus palabras y en su expresión. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado mientras procesaba las implicaciones de lo que había escuchado. La sombra de la enfermedad se cierne sobre Micenas, continuó el heraldo con una gravedad palpable. Es como si los dioses estuvieran impacientes por escribir un nuevo destino en las tierras que fueron testigo de los triunfos y hazañas del matador de la Medusa. El rey Electrión, un líder valiente y sabio, está en un momento crítico de su vida. Perseo sentía una mezcla de emociones en su interior. La preocupación por el bienestar del rey, el peso de la responsabilidad que recaería sobre sus hombros si llegaba a ser el nuevo líder, y la incertidumbre sobre cómo este giro de los acontecimientos podría afectar las dinámicas en la corte. Miró a Leandro y Euristeo, buscando pistas en sus expresiones mientras su mente trabajaba a toda marcha para entender el alcance de lo que estaba sucediendo. La noticia de la enfermedad del rey Electrión añadía un nuevo nivel de complejidad a la ya intrincada trama que se tejía en la corte. Las relaciones y alianzas podrían reconfigurarse, y los personajes se verían enfrentados a decisiones cruciales que moldearían el destino de sus reinos y el rumbo de sus propias vidas. Leandro, con su experiencia previa en enfrentar situaciones similares, se apresuró a brindar palabras de consuelo a Perseo. Comprendía el peso de la incertidumbre y el temor que se apoderaban de su primo en ese momento. Con voz serena pero firme, Leandro expresó su apoyo incondicional. Perseo, amigo y primo, estoy aquí para ti. Sé lo que significa enfrentar la incertidumbre de una situación como esta. Seré tu consejero y aliado en estos momentos difíciles. Juntos, como reyes de ciudades hermanas, encontraremos el camino a seguir. Perseo encontró consuelo en las palabras de Leandro. Sabía que podía confiar en su primo para guiarlo y ofrecerle sabios consejos en los desafíos que se avecinaban. La promesa de tener a alguien a su lado en este momento de incertidumbre le dio cierta tranquilidad en medio de la turbulencia de emociones. Con determinación, Leandro elevó su voz para organizar a los guardias del palacio. Sus órdenes resonaron con autoridad mientras instaba a preparar un viaje rápido hacia Micenas. El rey Electrión estaba en un estado crítico, y cada momento contaba. Además, Leandro sabía que era esencial estar presente en momentos como este, para mostrar solidaridad y respaldo a un reino hermano en su momento de necesidad. Leandro no perdió tiempo. Dio instrucciones precisas para enviar emisarios a todas las ciudades, convocando a los nobles y líderes a una reunión en Micenas. A pesar del tono triste que impregnaba la situación, era necesario abordar los asuntos pendientes y tomar decisiones importantes en el marco de esta nueva realidad.
A pesar de su incomodidad y de las complicaciones que esta noticia traía a sus planes, Leandro comprendía la importancia de actuar con determinación frente a situaciones imprevistas. La vida de un rey estaba llena de giros inesperados, y era su deber enfrentarlos con decisión y liderazgo. Mientras los preparativos se ponían en marcha, Leandro se preparaba para desempeñar su papel en esta nueva etapa de la historia de Argólida y Micenas.